Bien, buenos días con todos. El día de hoy vamos a hacer lo que es vamos a tener lo que son las nociones de pensamiento y lenguaje, sí, referente al curso de hoy. Antes de iniciar, debemos de tener en cuenta diferentes conceptos básicos, ¿no? Diferentes conceptos básicos que nos va a poder ayudar a entender este tema, sobre todo. Cuando hablamos del tema del pensamiento, es un tema que abarca muchos aspectos, ¿no? Tantos aspectos en todos los campos de la ciencia. Pero en sí, ya a un concepto más básico, más claro, entendemos el pensamiento como un proceso cognitivo complejo, ¿no? Eh, que abarca varias nociones en todos los saberes de la ciencia, ¿no? Y claro, que este pensamiento compromete el funcionamiento total del sistema cognitivo en general, ¿no? En sí, dentro de las funciones del pensamiento, ¿no? Tenemos que la que acuña lo que es Jean Piaget, ¿no? Acerca de la función representacional, porque él hace énfasis que en el pensamiento se reemplazan los objetos del mundo por imágenes y signos y símbolos, ¿no? Y esto se da en un sentido general, ¿no? Porque vale decir desde que el ser humano comenzó a formarse o comenzó a representar en sí los objetos y símbolos, siempre ha tenido esta noción de poder interpretarlos, ¿no? Bien, ahora hay niveles que se deben de respetar dentro de este concepto tan importante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la imitación diferida, los juegos simbólicos, el dibujo, la imagen gráfica, la imagen mental y, ¿no? Y el último del lenguaje que lo vamos a tocar más adelante todavía. Dentro de los niveles, cuando hacemos mención a lo que es la imitación diferida, estamos haciendo énfasis a lo que es a la reproducción de acciones, ¿no? Esta reproducción de secuencias, de hábitos o costumbres que usualmente hacemos cotidianamente. Y cuando hacemos énfasis a lo que es a los juegos simbólicos, es la reproducción de situaciones que ha visto captándose más que todo a la imaginación, ¿no? Entonces, estos juegos simbólicos con estas situaciones van a permitir que el pensamiento humano en general tenga una interpretación más amplia, un juego de roles más imitativo, ¿no? Tal como se ve dentro del propio concepto. Y cuando hablamos de dibujo o imagen gráfica, es decir, plasmamos en un plano, en una forma, en un molde, la representación de objetos y situaciones, ¿no? Ello hacemos hincapié acerca de de los objetos y situaciones, ¿no? Porque vale decir que dentro de este punto, más que todo el raciocinio va a influir dentro de lo que es, dentro de captar lo que son estas situaciones que se nos presentan, ¿no? Y esto tiene relación con la imagen mental, ¿no? Que tal como se ve en el concepto, se dice que es una representación subjetiva de acción, ¿no? Entonces, esta representación subjetiva va a depender de cada individuo, va a depender de cada individuo para que pueda, en todo caso, tener o construir conceptos propios, ¿no? Construir conceptos propios o realidades también. Y esto lo hacemos énfasis con el tema de lenguaje que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Que en varias verdades es un punto de cumbre de representaciones, ¿no? Un punto de cumbre de representaciones que a largo plazo va a ir desarrollándose, ¿no? Al igual que el propio pensamiento, ¿no? Que es un producto más que todo de proceso cognitivo y de lo que es la cuestión de aprendizaje. Muy bien, entonces cuando hablamos del componente lingüístico, hablamos también de la función elaborativa, ¿no? Que es la formación de conceptos, que es la representación mental de una clase de objetos o sucesos, ¿no? Y esto va a influir dentro, bueno, ya como tu profesor de lenguaje te habrá explicado en un principio acerca de la introducción de este tema, es que
dentro de esta formación de conceptos, el propio ser humano va a construir palabras, va a construir significados acerca de ello. Y la formación de estos conceptos ocurre de dos formas, ¿no? Mediante la abstracción y la composición. Bien, cuando hablamos de abstracción, consiste más que todo en aislar mentalmente los rasgos esenciales y comunes que poseen varios objetos o hechos y luego reducirlos a una unidad. Es decir, vamos a tener palabras compuestas, vamos a tener palabras generales, pero en las cuales va a depender de este propio sujeto en poder seleccionar y poder reducirlas para darle un significado, ¿no? Esa es la abstracción, que es abstraer lo esencial dentro de un concepto, para formar un propio concepto. Y mientras que la composición, en este tipo de características, se combinan, ¿no? Los conceptos que en naturaleza no están juntas, ¿no? Y la vas componiendo, vamos a decirlo así, vas construyendo poco a poco para que tú puedas tener tu propio concepto personal, ¿no? Una composición. Y tres, que hablamos de una solución de problemas, ¿no? Que mediante la abstracción y la composición podemos conseguir soluciones a problemas, por ejemplo, con nuestro pensamiento, ¿no? Podemos tener lo que son las situaciones de elección, ¿no? O la resolución de alternativas ante conflictos o problemáticas que se nos pueda presentar, ¿no? En este caso. Muy bien. Ahora, estrategias de solución del problema. Dentro de las estrategias de solución de problemas en el campo del lenguaje tenemos la heurística, ¿no? Perdón, tenemos primero el ensayo y error, tenemos la recuperación de la información, tenemos los algoritmos y tenemos la heurística, ¿no? Entonces, para ir ya de primer plano, en el ensayo y error se basa en el tanteo, no en el azar, es decir, de escoger los elementos al azar, ¿no? Y eliminando intentos incorrectos se encontrará la solución, ¿no? Este tema de ensayo y error va a construir en lo que todo las diferentes soluciones que uno puede darse, pero a su vez vas descartando aquellas que no llegan a tu objetivo, ¿no? Y mientras que en la recuperación de la información, se basa esencialmente en recuperar más que todo la información de la memoria que tenemos como cómo se resolvió un problema, ¿no? Es decir, de que pasos secuenciados quizás no han quedado muy claros o lo has podido establecer, pero a futuro se te ha olvidado, ¿no? Por X motivos. Entonces, a través de esta revisión de pasos que quizás no están bien construidos y bien memorizados, puedes ir más o menos, en este caso, recuperándolo, ¿no? Poco a poco. Mientras que los algoritmos se proceden más que todo siguiendo pasos secuenciados, ¿no? De acuerdo con normas o correctas, perdón, correctas normas o reglas precisas de operación. Es decir, aquí ya se ve lo que es un campo más secuenciado, ¿no? Con reglas y normas que deben de aplicarse para poder llegar a la solución de este problema. Mientras que la heurística básicamente consiste en resolver un problema usando reglas o prácticas, ¿no? O atajos cognitivos que nos ayuden a hallar la solución. Es decir, no del todo va a ser al pie de la letra, sino que también te puedes saltar estos pasos para poder hallar una solución. Eso es más que todo el sistema heurístico. Bien, entonces como el propio tema de lenguaje tenemos un concepto más breve, ¿no? Que se resume a solamente un sistema de signos y símbolos cuya función es transmitir un lenguaje y que el desarrollo de esta se da en el proceso por el cual los seres humanos en su capacidad de empleo del lenguaje progresa, ¿no? Te hice mención hace unos instantes, ¿no? Que este desarrollo del lenguaje va a ir evolucionando, va a ir avanzando, no es estático, sino siempre va en movimiento, ¿no?
Entonces, desde un punto de vista cronológico, la facultad lingüística se adquiere en dos etapas, ¿no? Primera etapa prelingüística y etapa lingüística. Entonces, dentro de estas dos etapas se va a desarrollar lo que es el punto de vista más que todo cronológico, ¿no? Que eso ya va más a un campo ya netamente del desarrollo propio del lenguaje. Bien, entonces, como te hice mención en un inicio, ¿no? Que la etapa prelingüística se da en tres pasos, ¿no? Que primero, en etapa del primer mes, ¿no? A partir de 6 semanas se dan lo que son los primeros vocales, luego pasas a la segunda etapa, perdón, a la segunda etapa que son de 6 semanas, a la tercera etapa que son de 6 meses, y la cuarta etapa que es de 8 meses, ¿no? Entonces va a ir evolucionando, va a ir evolucionando esto hasta llegar a su punto cumbre, que es los primeros 12 meses, ¿no? Cuando llega a su primer anual, que esta es la emisión o la primera emisión de palabras, que ya va a un campo más desarrollado, ¿no? Y aquí ya va a depender del propio sujeto cómo va, y de su entorno también, de cómo va a ir explorando ello. Entonces, la etapa holofásica, la etapa de exploración, la etapa telegráfica y la etapa egocéntrica son etapas que también se van a incluir dentro de ello, no aparte de la etapa prelingüística. Entonces, ya en la etapa holofásica es conocido también como el habla polisintética, ¿no? Una sola palabra para varias situaciones. También tenemos la explosión del lenguaje, ¿no? Que sería desde los 18 a 24 meses, donde a partir el aprendizaje es rápido, ¿no? O una palabra por semana a una palabra por día, y una habla telegráfica ya se va a constituir en lo que son las frases más largas, ¿no? Va a aparecer como un mensaje telegráfico. Entonces, como te hice mención en un principio, esto va a ir evolucionando y va a ir desarrollándose de acuerdo al entorno y al propio sujeto, ¿no? Y ya en la última etapa del lenguaje egocéntrico, el niño habla solo, ¿no? Más que todo, hay una etapa, lo que es llamada soloquio o monólogo, soliloquio, perdón, soliloquio o monólogo. Y aquí ya va desarrollándose este lenguaje egocéntrico, ¿no? Donde no espera respuesta del entorno, ¿no? Sino es que esta pregunta y respuesta él mismo se la indaga y se la responde, ¿no? Bueno, entonces eso es básicamente lo que se desarrolla dentro de la etapa lingüística, ¿no? Dentro de la etapa lingüística, dentro de la etapa prelingüística, también del lenguaje y pensamiento, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se va a dar en el tema de